¿Sí estás grabando? Harto de tus vecinos y de vivir en una casa del tamaño de un huevo, quédate, porque hoy te presento el residencial secreto en Puerto Morelos, La Jungla. Pensando en mudarte a Puerto Morelos, llegaste al canal ideal. Aquí descubrirás dónde vivir o invertir, el verdadero estilo de vida caribeño, recorridos de propiedades y tips de experta para dar tu siguiente paso. Tu nueva vida empieza aquí. Residencial La Jungla está a solo 6 kilómetros de la playa de Puerto Morelos, a 25 minutos de Cancún y Playa del Carmen. Aquí encontrarás la calma de vivir en un pueblo costero, pues estarás rodeado de selva, arrecifes, cenotes, comunidad, pero con acceso a servicios y conectividad. La Jungla es un exclusivo fraccionamiento de solo 30 casas, pensado para quienes valoran la tranquilidad, privacidad y el contacto con la naturaleza. Cuentan con caseta de acceso controlado y una cuota de mantenimiento bastante accesible. Esta cubre jardinería y limpieza de calles. Además, cada casa tiene una alberca exclusiva con acabado de chucum, lo que la hace fresca, natural y duradera. Un espacio perfecto para relajarte después de un día de trabajo o disfrutar un día en familia. Residencial La Jungla está ubicada en una zona pavimentada, con acceso rápido a transporte público, supermercados, escuelas, parques y mucho más. Todo lo que necesitas a minutos del mar. Así luce la tranquilidad de vivir en un residencial con solo 30 casas, donde tus hijos pueden salir a jugar libremente, donde conoces a tu vecino y donde se crea realmente comunidad. ¿Primera vez por aquí? Suscríbete, activa la campanita y comparte. Así no te pierdes nada del estilo de vida de Puerto Morelos. ¡Pasa, pasa! ¡Bienvenido a mi nueva casa! Empecemos nuestro recorrido. Lo que me encanta de estas casas es que dentro de las opciones que puedes encontrar en Puerto Morelos para comprar una casa en residencial, esta sin duda es la más amplia. Y te lo voy a demostrar, porque hoy vine preparada, mira. Quiero que sepas cuánto mide nada más el área de acá abajo del área de la sala. ¡Ah! No sé usar esto. Bueno, no lees. Mira, de muro a muro, 10 metros. Y ahora vamos a checar el ancho. Son casi 4 metros. Eso sin contar el área de la cocina. Estamos hablando que únicamente de tu área social, de la sala y el comedor, son 40 metros. Además, las casas aquí, cuando las compras, te las entregan ya con cocina integral. Déjame decirte que además no creas que te la entregan con acabados básicos. No, esto es granito. ¿Ok? Te la entregan con todos los gabinetes. No, tarja doble. Y la estufa, la parrilla también te la entregan, la campana. Y mira lo espacioso que está. O sea, aquí te cabe absolutamente todo. Además, el piso es de cerámica en formato grande. O sea, no son acabados básicos o económicos. La casa sí tiene acabados de lujo. Me encantan las ventanas. Si te fijas, la casa tiene una iluminación natural espectacular. ¿Qué te está pareciendo hasta ahorita? Lo que cabe mencionar también es que si tú vas a otro residencial que esté vendiendo propiedades ahorita, te entregan únicamente tu cocina con tu tarja. Es todo. Tú tienes que poner los muebles de la cocina, también los closets. Aquí te lo entregan, o sea, ya listo. Closet, cocina, el piso me encanta. Mármol en las escaleras. Estos son acabados de mármol, ¿no? Los baños igual. Granito, tu mueble, el lavabo amplio y bonito. Y te voy a poner una foto aquí para que tú veas cómo actualmente entregan una casa cuando la compras aquí en Puerto Morelos. Además, la mejor parte, esta casa te la entregan con alberca. Créeme que si no estuviera trabajando, yo ya estaría ahí adentro con una cerveza porque hoy estaba. Yo en lo particular soy
pues soy amante de las reuniones, de los amigos, de la familia, así que cuando yo vi esta propiedad me encantó. Luego me imaginé aquí un jueguito de jardín con sus sillas, porque aparte tiene techo, hay ventiladores que puedes poner para exterior y tiene aquí fácil la instalación, un área de asador, o sea, el jardín es bastante amplio. Pero espérame tantito, vamos a medirlo. 6 metros de ancho. ¿Se ve? Y vamos a ver. 10 metros de profundidad. 60 metros de jardín. Sí son 60, ¿verdad? 10, 16. ¡Wow! Aquí te voy a dejar las medidas de terreno y de construcción de esta propiedad. Pero dime si no ya estás vuelto loco con el espacio del jardín de 60 metros y el espacio de comedor y sala de 40. Y vamos empezando. Oye, no puedo creer 60 metros de... Está enorme. Me encanta esta casa, me encanta. Se me estaba olvidando mostrarte que también la casa tiene el espacio y la preparación para que puedas conectar tu lavadora, tu secadora, o sea, ya está todo listo. Acá entre nos, conozco bien al desarrollador y es una persona que lleva viviendo años en Puerto Morelos. Por eso cuando hizo estas casas, sabía perfectamente las necesidades que uno busca, los acabados que se necesitan para que las casas no se echen a perder fácilmente. Porque como tú sabrás, acá en la Riviera Maya, pues el clima, la humedad, el salitre hace que todo necesite más mantenimiento. Y el señor pensó muy bien qué materiales, qué acabados y qué espacios se necesitan. Así que, palomita. Antes de continuar nuestro recorrido por el segundo nivel, déjame te cuento algo súper rápido. Mi nombre es Jess Jiménez, soy asesora inmobiliaria certificada y matriculada especializada en Puerto Morelos. Y recuerda que no necesitas ser un experto o experta en bienes raíces para tomar una buena decisión. Lo que necesitas es un equipo que te acompañe paso a paso. Y para eso en JC estamos aquí. Para ayudarte desde el trámite de tu crédito Infonavit, hipotecario, fideicomiso, financiamiento, lo que necesites, estamos para ayudarte. Porque la misión es encontrar tu lugar ideal. Sigamos con nuestro recorrido. Vamos al segundo nivel. Con la estrella de este tour virtual, mi Flex, porque estoy impresionada con los espacios de esta propiedad. En esta parte de aquí tienes un pequeño vestíbulo que, por ejemplo, yo lo podría adaptar como un espacio de oficina, ¿no? Yo soy adicta al trabajo. Aquí, mira, ya me vi con mi escritorio. Hay conectores para la laptop, para una lámpara, la impresora. Está perfecto. Si tienes niños, su espacio para las tareas. Además, 3 habitaciones, cada una con su balcón, con su ventanal, con su aire acondicionado. Ahora, veamos cuánto miden las habitaciones. Vine súper preparada, porque yo sabía que estas casas eran amplias, pero quería yo cerciorarme de qué tan amplias. Son 2.8 de ancho y de 5.4. Normalmente las habitaciones aquí las vas a encontrar de 3x3 y estas son de 5x3, son más o menos 15 metros cuadrados y las otras son de 9. Bueno, además quiero que te des cuenta del espacio. Esta es una cama king size y mira, tienes perfecto espacio para pasar aquí o allá. Aquí igual te cabe, ya que puedas poner un closet de blancos o un tocador o un escritorio para trabajo. Muy bien pensado este espacio, porque te da la libertad de adaptarlo a lo que tú necesitas. Además, otro balcón. Que se conecta con la habitación de junto. Entonces hemos visto hasta ahorita 2 habitaciones. Misma medida que la anterior.
pero te lo voy a constatar. Son 2.8 por 5.4. O sea, súper espacio para las camas king size. Espacio de closet y de nuevo, tienes un espacio ahí para poner, si tienes mucha ropa, otro closet, closet de blancos, escritorio, tocador. Sigamos con el segundo baño. Recordemos que abajo tenemos un medio baño. Este es un baño completo que comparten las dos habitaciones que te acabo de mostrar. Y como ya lo viste, igual, su barra de granito, su mueble, te lo entregan con cancel. Así es como me doy cuenta que el desarrollador piensa en cada detalle. Le pusieron un tragaluz al baño, lo que hace que sea una iluminación natural. Créeme que en esta casa no hay un espacio oscuro, O sea, cocina, todo lo de acá arriba tiene mucha luz. Continuemos con la recámara principal, que está de este lado, pasando el vestíbulo, / mi oficina. Mira la recámara principal. Ahí viene la prueba de oro. 4 metros por 4 por 4. Pero solamente la habitación. Aquí no está integrado ni el closet ni nada. O sea, son 16 metros para tener un amplio pasillo de lateral de cada lado de la cama. Bueno, además de los 16 metros cuadrados que tiene esta habitación, más su balcón, que te caben perfectamente 2 sillitas, me encanta cómo se ve toda la iluminación, todo en orden, todo limpio. Al ser pocas casas, es muy fácil que se pongan de acuerdo y haya más orden en este residencial. La habitación principal también cuenta con su baño y vestidor. Pasa. Gracias por quedarte al final de nuestro recorrido y recuerda que si estás pensando en mudarte y cambiar tu estilo de vida a este paraíso o comprar esta o cualquier otra propiedad, dale clic a la campanita porque en el siguiente video hablaremos de créditos hipotecarios, fideicomiso y mucho más. Recuerda que mi nombre es Jess Jiménez. Hasta la próxima.